La siguiente transmisión es apta para toda la familia. Contiene closed caption y es financiada con recursos del Fondo Único de TIC. Los datos que hasta este momento tenemos. Los datos son siempre cuestionables, sobre todo cuando se trata del, llamémoslo así, pequeño delito, que es el que más se presenta, que es el que más afecta la percepción de seguridad en las grandes ciudades, generalmente, y que para ser medido, cuando se utiliza la denuncia, pues tenemos un subregistro de denuncia muy alto, una tendencia de la población a no denunciar el pequeño delito que hace que el dato no sea confiable, ni si crece ni si disminuye. Por tanto, general, yo le he pedido, no solo a usted, desde hace 2 años ya, que el Ministerio del Interior, que tiene un observatorio por ahí, realice periódicamente, valen un dinero, una encuesta de criminalidad, o el nombre que se le quiera poner. Se hacían, las he visto, cuando era alcalde vi unas 2, me permitió comparar periodos, es importante, porque a diferencia de la denuncia, muestra a través de la encuesta, y si la muestra está bien hecha, estadísticamente hablando, lo que se aproxima mucho a la realidad en cuanto a victimización en Colombia. Una pregunta clave siempre es, en el último año ¿ha sido usted víctima de un delito? Esa, dando el porcentaje que dé, si se compara en un periodo largo de tiempo, nos muestra realmente las tendencias de la seguridad. No puedo decir nada ahora, porque esa encuesta no se ha hecho ni en lo que va en mi gobierno, ni hace mucho tiempo atrás. La última que vi, no sé si sea la última en realidad, fue en el gobierno de Santos. Y esto es clave, incluso teniendo la última, el gobierno de Santos, 1 hora nos mostrarían esa brecha de tiempo que ya casi es una década, si avanzamos o no avanzamos. Sobre todo si cambió la estructura del delito. Es difícil moralmente, o dependiendo de la concepción que uno tenga, decir que la seguridad ha aumentado si ha aumentado el delito contra el celular, que hace una década pues era menor porque los aparatos valían menos, y hace 20 años menos todavía, a si ha disminuido el homicidio en Colombia. Y aquí hay una distancia entre ética y percepción ciudadana, porque lamentablemente, sobre todo en países con la historia como el nuestro, normalizada la muerte, la ciudadanía no se fija en si subió o no el homicidio. Desde el punto de vista numérico es marginal para la mayoría de la sociedad, sino si subió o no el hurto de celulares, que no es marginal para la vida de la sociedad. Es una paradoja de tipo ético y moral. Yo siempre como gobernante me he fijado casi que únicamente en el homicidio, pero obviamente aún si nos va bien en la tasa de homicidios, si el hurto de celular aumenta, nos va mal frente a la ciudadanía. Y este es un tema, digamos, a analizar, porque yo creo, desde la seguridad humana, que indudablemente los delitos contra la vida son mucho más profundos que los delitos contra la propiedad. Tiene que ver con la estructura social y con la valoración de la riqueza. Aquí nos meteríamos ya en análisis sociológicos, pero también hay que hacerlos.
La policía tiene que tener sociólogos, sociólogas, antropólogos, antropólogas, etcétera, filósofos, porque si una sociedad valora más el bien que la vida, pues tenemos problemas. Y amerita un cambio cultural de la sociedad, antes que nada. Prácticamente la política de seguridad tendría que concentrarse en un primer momento en un cambio cultural, porque una sociedad tiene que valorar mucho más la vida que el bien, y todavía el bien que menos vale sobre el bien que más vale, etcétera, etcétera. ¿Cuántas veces no hemos visto en las grandes ciudades gente haciéndose matar o delincuentes matando por un celular? Ustedes más que yo conocen eso porque es de la vida cotidiana y tiene que ver con una inversión de los valores sociales producto de una anticultura centrada en la codicia y en el tener. La codicia y el tener son las causantes de la corrupción y de la violencia en Colombia. Hoy no podemos decir esto mismo en 1948, el 9 de abril, ayer hace no me acuerdo cuántos años, o hace 40 años o 30, llevamos un proceso de degradación social y de degradación institucional que hace ver más importante el bien que la vida. Pero dejo ahí simplemente como un paréntesis para entrar a analizar estos números. Estos números no los voy a analizar por el pequeño delito, siempre daban menos. El año pasado era lo mismo, menos respecto al año antepasado, menos, prácticamente en todos los escalones del pequeño delito, llamémoslo así, pequeño delito entre comillas. Pareciera que fuera desapareciendo. Yo quiero constatar eso en una encuesta, para no engañarnos. No por denuncia, sino por encuesta, yo le llamo a eso estructural, cuando las muestras son bastante grandes. La muestra pequeña ahorra plata, pero no sirve estadísticamente. Pero concentrándome ya en los delitos contra la vida y tratando de hacer un análisis, en el Consejo de Seguridad pasado hicimos una primera aproximación. El lunes en 8, Angie, yo quiero en cadena que hablemos de seguridad para prepararnos ahí de frente a la sociedad colombiana, no solamente aquí frente a los oficiales. Si cojo en el cuadro pasado que presentó Interpol, creo que fue Interpol, el balance a lo largo del tiempo, ellos cogieron el siglo. Yo siempre he hecho un cuadro cuando era alcalde desde el año 93, que es clave, porque el año 93 a la fecha coge una oleada que nos hace bien ver las tendencias. Indudablemente respecto al año 93, Colombia ha avanzado en términos de vida humana. Y es algo que uno no debe olvidar, porque la prensa, como vive de la chiva del día, pues hace que la gente se olvide y nos traza, por ejemplo, cosas como estamos viendo una crisis de seguridad cuando no es cierto, y desvaloriza el trabajo, digamos, por mantener una relativa seguridad cuando comparado en el tiempo ha sido exitoso. Habría que ver por qué, porque si ustedes cogen las tasas del 93 en Medellín y Bogotá, Medellín conquistó en ese año la tasa de homicidios más alta del mundo, no solo de ese año, sino desde ahí hasta el momento. No sé si haya aparecido otra ciudad. 400 homicidios por cada 100.000 habitantes, más o menos. Y Bogotá llegó casi a 100, 93, ¿no? 89, algo así, en el año 93. Cali, no tengo el dato aquí. 90 fue, por 100.000 habitantes. Entonces, comparado eso con las cifras de hoy, pues indudablemente nos traza un éxito de la sociedad y el Estado colombiano que bien amerita decir, analizar y publicar. Porque si uno se pone a pensar
en el largo recorrido, diferentes gobiernos, diferentes perspectivas, diferentes directores, diferentes capacidades en el tiempo de la policía y de las fuerzas militares. Pues pasar de 400 homicidios, hoy Medellín no aumenta, según en esta cifra, Medellín disminuyó menos 8.7 en estos 2 mesecitos, todavía no hay que, solo analizando este principio de año, pero sigue disminuyendo, es decir, casi que podría asegurar que la tasa de homicidios, si continúa así en Medellín, proyectada a fin de año, nos daría que bajó de 10 homicidios por 100.000 habitantes. Ese es un tema muy clave. Al principio uno diría un pacto entre bandas, porque las ha habido en todo este tiempo, incluso con los gobiernos, para mostrar buenos resultados. Pero entre el 93, 7 años más 25, 32 años, esto no es un asunto de pactos, esto es un asunto real. Bajar de 400 a 10. Y si se baja de 10, según los estándares internacionales, cosas arbitrarias, pero así se usa, se estila, deja de ser una ciudad violenta. Se coloca como ciudad violenta aquella que su tasa de homicidios en estándares internacionales, el indicador fundamental es la tasa de homicidios. Se considera que no es violento si es menos que 10 por cada 100.000 habitantes y empieza a ser una ciudad violenta si supera 10. En este caso, pues Medellín rompe el récord porque de la ciudad más violenta del mundo pasa a ser una ciudad no violenta. La pregunta es ¿por qué? Y podría haber todo un análisis, aquí no lo podemos, yo tampoco lo tengo. Digamos, hay un hecho normativo fundamental un poco antes del 93 que podría mostrarnos por qué de un ascenso que viene desde los 64, después, un poquito con la paz de la violencia de mediados del siglo XX, que se da a principios de los 60, y bajamos casi a niveles de Noruega, un momento muy pacífico de la sociedad colombiana, pero duró como 4 años. Eso es lo que yo llamo 100 años de soledad. La paz fue un oasis de como 4 años. Después se empezó a prender y llegó a su máximo con fases diferentes y actores diferentes en el año 93. Ahí hay un hecho normativo que me parece clave para un análisis más profundo de estas cifras. La Constitución del 91, que es en el 91, que empieza a aplicarse paulatinamente, pero que en el 93 ya es un mensaje pleno a la sociedad colombiana. Y hasta la fecha ha sido la Constitución que rige a pesar de algunos cambios. ¿Qué produjo en el cambio constitucional una serie de hechos que produjeron una caída tan, no le llamo abrupta porque fue en 3 décadas, pero sí pronunciada y real de la violencia en Colombia? Sobre todo midiendo estas grandes ciudades. Ese es un tema que a mí me gustaría que se profundizase, porque la diferencia entre la Constitución del 91 y la de 1886, aun con sus reformas, 36 y 68, se llama derechos y libertades. En muchos otros aspectos es parecida respecto a las fuerzas militares y la fuerza pública, no tuvo mayores cambios. Pero respecto al capítulo 1, 2 y hasta 3 de derechos individuales, derechos colectivos y de los pilares fundamentales de la Constitución y de la concepción misma del Estado y la nación colombiana, es completamente diferente. De república teocrática y autoritaria, recuerden ustedes nomás el estado de sitio. Teocrática era considerar que Dios regía los destinos de la Constitución, del Estado, una fusión entre religión y Estado, a lo cual le llaman fundamentalismo. La religión es la religión católica, decía la Constitución. ¿Cómo era? Católica, apostólica y romana, decía la Constitución.
independientemente de las creencias de cada persona, que la actual Constitución respeta, pues no hay religión oficial. Pero ese no es el punto. El punto era la característica misma del Estado, de un Estado autoritario que incluso imponía la religión a cualquier ciudadano o ciudadana, pero que imponía además una serie de otras cosas, que limitaba los derechos, que limitaba las libertades. Incluso el estado del sitio del 68 decía que si se decretaba el estado de sitio, no solo se podía hacer decretos con fuerza de ley, o sea, modificar las leyes, sino que las garantías constitucionales dejaban de regir. Entonces, de un mundo así, en una sociedad más rural que urbana en ese momento, pasamos en la Constitución del 91 a una sociedad que se siente propietaria de derechos y de libertades y que los exige, que se lo exige al policía cuando hay alguno de estos hechos de tensión diaria que hay, que se los exige al gobierno, que se los exige al presidente, que cree libremente, puede ser católica o no, pues ha crecido mucho las iglesias evangélicas, que está mucho más articulada la información del mundo, que no se deja engañar tan fácilmente, porque ya todas estas características tecnológicas de la comunicación, si se usa bien la información, pues no permite engaños, duran muy poco, después se descubren. Entonces, una sociedad más madura, podríamos decir, desde el punto de vista democrático, mucho más educada. Este tema de la educación yo creo que hace parte de un análisis más a profundidad, porque mirando las estadísticas de 1920, que por alguna casualidad en algún libro que ya no recuerdo cuál, comparaban, había muy pocos países con esas estadísticas, niveles de educación en 1920. El 80% de la población colombiana en esa época no terminaba la primaria. En Cuba, que no era socialista en ese momento, era el 60% de la población había terminado la primaria. Y en Estados Unidos se acercaba al 85% en ese entonces. Es decir, de un guarismo de 20% en Colombia, Cuba tenía 60% y Estados Unidos 80-85%. Una diferencia educacional bastante grande a nivel internacional, pero que si lo miramos en nuestra historia, los que nacieron en 1920 tenían 30 años en 1950, cuando comenzó la violencia liberal conservadora. Es decir, que podemos decir que 300.000 colombianos se mataron allí, según las cuentas, entre liberales y conservadores, mayoritariamente en los campos, sin haber terminado la primaria. Y el grado de barbarie y de violencia que uno puede leer en clásicos de ese momento, como la violencia en Colombia de los padres de la iglesia, que se colocaron en esa tarea de investigar los documentos de la época, tomo 1 y tomo 2, es que la barbarie fue generalizada. Esos libros hay que leerlos porque parte de nuestra barbarie actual tiene que ver con esa barbarie del pasado. Pero uno podría explicar esa barbarie por la ignorancia generalizada en la sociedad colombiana, si esas estadísticas son ciertas. Hoy las estadísticas de educación, que no son muy buenas a escala internacional, hemos recortado distancias no suficientemente rápido. Muchos gobiernos han desfinanciado la educación pública en Colombia. Aún en los sectores adultos de la sociedad colombiana, los niveles de analfabetismo, y debería haber un programa, los niveles de regular educación, apenas se han terminado primaria. Muy seguramente el padre en una familia popular tiene menos educación que el hijo o que la hija, lo cual implica cierta tensión dentro de la familia, incluso que puede llegar a niveles de violencia, porque
Cuando el hijo empieza a responder con conocimiento, el padre le pega al hijo o a la hija, y entonces si es que hay padre, porque uno de los elementos modernos, no era así antes, es que hay muchas familias, más de 500,000 en Bogotá, y no sé a nivel nacional, no cuento la estadística, hay muchas familias que no tienen padre. Y entonces, tan malo es que no haya, que un padre golpee cuando el hijo sabe más que él, o que la mujer tiene más sueldo que él, o que la mujer tiene sueldo también, la mujer moderna, independiente, y entonces eso ocasiona la violencia del que se siente inferior por miedo. Al hombre le da miedo la mujer que sabe, o la mujer que gana, o la mujer que puede ser independiente. Acuérdense ustedes del caso que me tocó a mí, siendo alcalde al principio, de Rosa se llamaba ella, que era una señora que prácticamente la volvieron nada, el novio, la botaron en el Parque Nacional, ¿se acuerdan? Bueno, barbarie, pero cuando uno va a mirar la vida de ella, pues que ella trabajaba, y el novio no quería que trabajara, y por ahí comenzó el conflicto, porque el hombre se siente propietario de la mujer, y cuando la mujer trabaja y sabe, pues qué propiedad va a hacer. Esto tiene que ver con prácticas antiguas del patriarcalismo y del machismo. Lo mismo pasa con los hijos. Pero sea como sea, hoy tenemos un nivel educativo mayor que en 1920, es decir, que en 1950. Nueva York, la ciudad que fue más violenta que Bogotá, y hoy no, en sus estudios al estilo gringo, los sociólogos gringos usan es matemática, datos de 30 años y correlaciones. La matemática puede engañar porque el ser humano no tiene actitudes matematizables realmente. Pero bueno, esas son discusiones. Lo cierto es que ellos encuentran que si se produce mejores niveles de atención a los niños y niñas entre los 0 y los 7 años, lo que nosotros llamamos la primera infancia, el crimen disminuye 20 años después. Y entonces esto nos afina aún todavía más el análisis. Si eso es cierto, y en Nueva York es cierto, y en nuestro caso es cierto, un poco más general, casi podríamos decir que si queremos seguridad dentro de 20 años, mayor que la que tenemos hoy, el programa fundamental de hoy es atender integralmente la niñez. Y en eso estamos fallando. En Bogotá hicimos un gran esfuerzo, que no se continuó, pero en la nación estamos lejos de poder brindar una atención integral a la niñez. Y por eso la reforma del SPG que se va a discutir en el Congreso debe tener como primera prioridad, no será resultado inmediato, el que un flujo de recursos llegue a todos los municipios en Colombia para atender la niñez integralmente entre 0 y 7 años, entre 0 y 3, la familia y institutos para ello, y entre mayor de 3, pues el colegio, el preescolar, y la familia, obviamente, que no se separa de un niño de esa edad, y es bueno que no se separe. La institución puede llenar el vacío que deja el padre que se va, o que deja la madre que por ignorancia, por ejemplo, por situaciones de la vida, pues simplemente no atiende a su niño y a su niña, porque esos casos hay, y ustedes también lo han visto. La drogadicción en la madre. ¿Por qué una persona es drogadicta? Esa es otra buena pregunta, pero no me quiero meter ya más en. La drogadicción en la madre, cuando no está el padre, prácticamente deja sin atención al niño, a la niña, o en plural, porque a veces son más de uno. Y ustedes podrán observar, si hacen un análisis particular de una personal, que esos niños y niñas no avanzan bien a lo largo de su vida. A los 15 años ya está embarazada la muchacha, o prostituida, el muchacho ya está
yo le llamo los Bryans, ya está llevando drogas en las discotecas o viviendo del microtráfico, etcétera, y por ahí ya va al sifón la vida humana, en la medida que pasa el tiempo. Pero ¿dónde estuvo la causa? En un hogar disfuncional, que no es que por decir en televisión que los hogares cuiden a sus niños, eso sirve. Pero es que el hogar en Colombia se descompone porque se descompone la sociedad. Y en el fondo la sociedad se descompone no solamente por razones económicas difíciles, sino porque no hicimos un sistema educativo de calidad para la población en general, porque Colombia sí lo hubiera podido hacer. Destinó recursos para otras cosas, y aún hoy es difícil decir que tenemos los recursos suficientes. Bueno, yo aquí me fui un tanto a este tema de contexto, pero si no abordamos este tema de contexto, y la policía obviamente no es la responsable, sino casi que la víctima, puede ayudar en cosas, pero el responsable es el Estado en general. La educación de la sociedad colombiana, sobre todo en los primeros años de la infancia, es fundamental si queremos controlar el crimen. Esa es la lección de los Estados Unidos, de las ciudades más violentas de los Estados Unidos, y en mi opinión, si analizamos el largo plazo entre el 93 y la fecha, es también la lección que nos da, porque nuestro relativo éxito se debe a que, al haber una Constitución de derechos y libertades, logró que presupuestos para la educación pudieran crecer, y logró, al menos a nivel primario y secundario, una relativa cobertura entre la juventud, que no es suficiente, pero nos hizo avanzar, entre otras razones. La inclusión social, por tanto, disminuye el crimen. Ahora, estos datos de corto plazo, los de este año, estos 2 meses, ¿qué nos están mostrando? Que la tasa de homicidios, seguimos con el mismo indicador, se ha detenido, no está cayendo. Ni el año pasado respecto al antepasado, ahí hay una discusión estadística, pero en general, cualquiera que tenga la razón, si subió lentamente o bajó lentamente, pues está estancado. Y de esto, en lo que llevamos respecto al año pasado, también hay un leve incremento del homicidio, según estos datos. Marginal, no es alto, pero sigue la tasa de homicidios estancada. No la hemos podido hacer descender. Los datos de Interpol lo que muestran en el largo plazo de este siglo es que no disminuye porque crece el sicariato. Mientras seguimos teniendo un éxito, y eso hay que recalcarlo, en lo que estaba diciendo, es decir, en la disminución del homicidio, voy a ponerle la etiqueta de social, solo para separarlo del otro, el que se debe a las riñas, a los celos, etcétera, a la falta de preparación del ser humano en la vida, en la convivencia humana. Estos que están creciendo, que son premeditados, el sicariato tiene la característica de ser premeditado, no es una rabia momentánea, no es una ira, como dicen los abogados, es un plan para matar a otra persona, muchas veces desconocida para el sicario, y al usar arma de fuego, entonces plan y arma de fuego significa que hay un poder detrás, y esto es diferente. Cuando hay un poder detrás, estamos hablando entonces de una organización criminal. Grande, pequeña, mediana. Una organización criminal. Entonces, las organizaciones criminales están logrando que no baje la tasa de homicidio en Colombia. Mientras tenemos éxito en lo que antes era, pues, lo cotidiano. Ese éxito baja, pero la tasa de homicidios al crecer neutraliza, y estamos a punto ya en estos años que vienen de que la tasa de homicidios se coloque por encima de la disminución de la tasa del homicidio social, entre comillas.
Entonces nos estamos enfrentando a un fenómeno diferente. Y ese fenómeno diferente tiene poder. Las estadísticas de este año nos muestran, mirado por capitales, el lunes tiene que estar esto bien hecho, que ha crecido el homicidio en estos 2 meses respecto a hace un año por 3 ciudades. En su orden, Cali, 50 homicidios más en 2 meses. Bogotá, que era la que siempre caía. En segundo lugar, 34 homicidios más. Y Pereira, que tiene 29 homicidios más. Casi equipara a Bogotá en términos absolutos, es decir, en términos relativos. Pereira está viviendo algo que aquí aparecen los datos. Si yo descontara, si estas 3 ciudades no hubieran subido sus homicidios, hubieran quedado en 0, la tasa de homicidios de Colombia hubiera bajado y sustancialmente en estos 2 meses. Quiere decir esto que más o menos en el resto del país las cosas no han marchado mal. La crisis de seguridad que habla la prensa no quiere decir que estemos en el paraíso, pero no es una crisis, un caos, digamos, de seguridad. Tenemos un problema en 3 ciudades y eso significa un plan de acción de urgencia. Yo he preguntado este tema de Bogotá porque yo fui alcalde de Bogotá. Cuando fui alcalde de Bogotá, pues disminuía la tasa de homicidios y venía disminuyendo desde el 93, alcanzó a disminuir otros años después de la alcaldía. Casi llegamos a tocar 12 o 13 homicidios por 100,000, o sea, nos acercábamos, estábamos por debajo de Medellín y todo cambió. Entonces, esa posibilidad de llegar a menos de 10 desapareció en los últimos 3, 4 años. Y Medellín nos ganó, y me digo porque yo fui alcalde de Medellín, de Bogotá. Medellín no me querría mucho. Y siento como propia las estadísticas de Bogotá. Entonces, en Bogotá está pasando algo diferente, que no estaba antes. En Cali, pues Cali sí, pero está ascendiendo y Pereira está viviendo o una guerra de bandas o una toma de bandas, pero Pereira está en unos niveles de homicidio mucho más altos que incluso lo que está sucediendo en Cali y en Bogotá. 3 ciudades. Amerita una estrategia, a veces por concentrarnos aquí, entonces nos salta por otro lado. Pero el resto, aunque hay unas ciudades que suben, digamos, es marginal, de 5 a 7, de 4 a 3, y en realidad son muy pocas las que suben, son capitales, estoy hablando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 capitales suben. El resto baja, la inmensa mayoría baja. Y 1, 2, 3 está estancado. Entonces baja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21. Capitales de departamento. Uno diría, pues si nos ponemos las pilas, podemos tener un resultado al final de este año importante, aleccionador. Y si uno mira las ciudades que más bajan, en términos de homicidios, la que más baja es, a ver si Montería. Montería, penúltima, estoy hablando de las que más bajan: Cartagena, Riohacha, Neiva, Medellín, Santa Marta, Valledupar, Barranquilla. Voy a poner una raya ahí hasta Barranquilla, porque si uno coge esto, entonces lo que en el año pasado había subido, que eran básicamente capitales del Caribe, aquí habría que ver Buenaventura, Tumaco, que no son capitales de departamento. El año pasado habían subido capitales del Caribe y básicamente puertos. Y se entiende por qué el homicidio aumenta donde están los puertos, porque perdimos el control de los puertos. Y entonces aquí la estrategia es
Es fácil decirla, pero difícil de implementar. Hay que ganar los puertos, el control de los puertos. Y en esto aparece otro elemento crítico para el presente y puede ser mucho más crítico para el futuro. La connivencia entre Estado y crimen. En primer lugar, porque mucho del crimen lo crea el Estado. El Estado crea crimen. Yo he hecho debates de eso. Pero lo que está sucediendo alrededor de la Superintendencia de Vigilancia, que es apenas descubrir lo que venía sucediendo desde el año 93 cuando se creó, muestra cómo el Estado ha creado crimen por codicia, no por codicia del Estado, por codicia de funcionarios del Estado. Y este elemento no es solamente de la superintendencia, sino que en los puertos brilló como noticia a partir del tema del pitufo y golpeando directamente a la policía. Y no es lo único. Digamos, si uno mira esto a escala local, a escala de una ciudad, etcétera, pues sucede lo mismo, no de manera generalizada, pero existe. Y allí donde existe, el crimen se dispara. El crimen se empodera. Aquí, en estos 2 meses, pareciera que estuviéramos dándole al, ¿cómo que se dice eso? A la pepa, a la guama, se llama eso así. Porque precisamente las ciudades que más desploman su homicidio, pero hasta ahora van 2 meses, pues son esas que el año pasado veíamos como las que críticas que lo aumentaban. Puertos, capitales del Caribe. Aquí se mueven las bandas, el Clan del Golfo y otras con diferentes nombres. No estoy muy convencido y quisiera saberlo si el homicidio en Bogotá tiene que ver con bandas que se han sofisticado, que no son las mismas de cuando yo era alcalde, que era con puñaletas, si acaso un revólver, de pronto ya están de otra manera. ¿Qué papel juega el Tren de Aragua, ahora que se volvió famoso con Trump? El Tren de Aragua es una banda delincuencial. Y las bandas delincuenciales que se mueven en los barrios populares, no en los barrios ricos de la ciudad, no sé los jefes, pero la banda se mueve en el barrio popular. Tiene un engarce en la juventud que vive en esos barrios populares. Y la característica general de la juventud de esos barrios es exclusión. No tienen para la universidad. En Bogotá terminan el bachillerato, en otras ciudades no. No tienen futuro. Nada les dice que tienen una oportunidad. No hay programas. Y un elemento que debe contenerse por costumbre, por todo esto de las guerras a las drogas, el policía del barrio persigue al joven del barrio a ver si tiene un comiso en el bolsillo. Puede que lo tenga, en general no lo tiene, pero se produce un choque personal entre el policía del barrio y el joven del barrio, a veces la joven del barrio, y va produciendo lo que vimos hace unos años de estallido juvenil que no va contra el poder, que no va hacia la política, que no va hacia los grandes centros del poder, sino que va hacia el CAI. Y cuando va hacia el CAI es por esto, porque hay una guerra invisible en el barrio entre el joven uniformado y el joven no uniformado, y el tema siempre es una persecución hacia lo que ya no se puede perseguir, que es la dosis personal. No digo más porque ustedes saben que solo está permitido la dosis personal. Pero produce un choque innecesario. La olla queda, lo que se llama popularmente como la olla, queda relativamente protegida. Por esto me pegaron un regaño cuando lo dije, pero lo vuelvo a decir. Porque en la medida en que haya insuficiencia salarial en el policía del barrio, es decir, de la base, el intendente, el patrullero, la patrullera, la posibilidad de corrupción en la base es alta. Y entonces
director de la policía debe presentarme un balance, porque hemos hecho cosas, pero no he tenido evaluación de los incrementos salariales, de la nivelación salarial y de las políticas de bienestar social, que se deben medir. Su indicador es cuánta policía se va y cuánta queda. Cuánta se va porque quiere y cuánta queda. Porque si este indicador aumenta, significa que el patrullero o la patrullera no está bien dentro de la policía. Bueno, ese es un tema que dejo ahí. La juventud barrial, y aquí entonces hago un paréntesis, un capítulo, la que es de origen venezolano, traída por todos los flujos de migración, está más excluida que el joven colombiano que está en ese mismo barrio. Y si la respuesta es afirmativa, porque yo creo que la respuesta es afirmativa, entonces tenemos las bases de una delincuencia más avanzada desde el punto de vista de delincuencia común, que puede llamarse Tren de Aragua, lo que sea, porque eso el nombre es lo de menos, sino porque puede estar explicando por qué Bogotá está creciendo en sus niveles de homicidios, en guerras, que incluso pueden llamarse, yo no llamaría étnicas, sino de niveles de exclusión de juventudes en un mismo barrio. Y por tanto la ausencia de una política de inclusión juvenil en Bogotá. Es apenas una hipótesis, porque no tengo datos para decir que es así. Solo por mi conocimiento de lo que era antes, puede estar fallando es eso. Tontamente, porque es donde más universidades tenemos, donde hay más dinero en el distrito, donde la policía está más educada y el joven está más educado. Un tema de artes, etcétera, podría ayudar muchísimo, pero obviamente la inclusión económica y social. Y si tenemos flujos migratorios, pues tenemos un problema en ciernes, porque si las cosas siguen como van y Trump aprieta bien Venezuela más, según la prensa, las encuestas allá dicen que hay 5 millones de venezolanos ya listos para salir. ¿Y a dónde salen? Pues a donde estamos. Y la primera ciudad, pues eso tiene su cadena, pero la ciudad es Bogotá, la que más atraería. Después hay una dispersión en América del Sur y después toda esa vaina se va para Estados Unidos. Pero parece que esos son los datos del momento. Entonces nosotros tenemos que alistar una política de inclusión juvenil en Bogotá que no trace frontera. Y eso no es un problema de la policía, aunque nos puede ayudar en cosas. Esto es un problema que hay que hablar con el alcalde, porque este guarismo no nos va a disminuir si sigue así la cosa. Ahora, sobre Cali y sobre Pereira no tengo mayor información. Si yo miro los departamentos y finalizo, y no me voy hacia los otros delitos hasta no tener datos más. Entonces, si me voy a los datos de departamentos, entonces me aparecen los mismos departamentos de las capitales que he mencionado, Valle, Risaralda, Cundinamarca. Me aparece Atlántico, luego la violencia ya ha disminuido en la ciudad, pero ha crecido en el resto de la provincia de Atlántico. Y me aparecen 2, 3 más con importancia, que tiene que ver con el conflicto que podríamos llamar ya de tipo armado, de alto nivel armado. Norte de Santander, el mayor, 101 homicidios más. Esto ya sabemos qué es. Se llama ELN y venganza contra el ELN, porque ahí se está desatando y es una guerra. No son bandas delincuenciales propiamente, son organizaciones ligadas a la cocaína en el Catatumbo, con alianzas internacionales. Y esto, pues, es motivo ya de un decreto de promoción interior, etcétera. Espero que baje, pero ya veremos. Pero aquí está el dato, 101. También se podría decir que la tasa de homicidios no cayó respecto a hace un año por lo que hizo el ELN en Norte de Santander. También podríamos hacerlo. Las cifras dan para mucho, pero también lo podríamos leer desde esa perspectiva. Y si yo le sumo, pues lo de las 3 ciudades que hemos mencionado,
más Guaviare, Meta. Entonces tengo otro conflicto armado ahí, otra guerra de menor dimensión que la de Catatumbo, pero está ahí. Pues entonces ya sabemos por qué está subiendo el homicidio en Colombia. Está subiendo por fenómenos que tienen que ver con estas tres capitales y está subiendo por la guerra en algunos territorios, no en todos, Catatumbo y Meta Guaviare, entre organizaciones dedicadas a la economía ilícita. Luego ahí tenemos que actuar. ¿De qué manera? Bueno, esos son nuestros debates de todas las semanas, pero digamos el mapa del crecimiento de la violencia en términos de tasa de homicidios no está complejo. Lo que está complejo es la solución. Está concentrado geográficamente, se puede dominar, esa geografía es mucho más pequeña que todo el país, es más controlable si se trazan estrategias diferenciadas territorialmente para contener el homicidio. Y dejo aquí mi análisis porque ya me alargué mucho, entonces gracias por haberme escuchado, muy amables. Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de TIC.